Buenos días, aventurera. Qué bueno es volver a verte. Fue una noche de mucho trabajo, pero me alegra poder volver a ti. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo dormiste? Tengo información para ti, pero antes encontré algo en el mercado. Nunca había visto algo así. Bueno, quien me los vendió dijo que ayudan mucho a relajarse. Dijo que si me permites, si hago esto, shh, vas a sentir mucha calma. ¡Ah! Mira. ¿Oíste? A ver. Oh, se siente fresco. Creo que para estar en el desierto, puede ser una herramienta muy interesante. Que claro, el agua no se va a evaporar y no se va a huir de ahí. Solo hay que cuidar que no se vaya a romper. Ok, hagamos algo. Yo sé que apenas estás empezando tu día, pero no significa que no puedas recibir un pequeño masaje de tu esposo. Sí, todo el mundo sigue creyendo que somos esposos. Ha funcionado muy bien. De hecho, gracias a eso, bueno, he podido conseguir un poco de información sobre el accesorio que tanto estamos buscando. Al parecer, está en otra ciudad. Shh. Tú cierras los ojos y te voy contando. Al parecer, está en otra ciudad, no muy lejos de aquí. Hay un mercado negro y lo más seguro es que esté ahí. Así que podemos suponer que podemos encontrar ese accesorio tan único en ese lugar. Porque si lo que dices le da tanto valor, entonces no va a ser vendido en cualquier lugar. Seguramente lo lleven a lugares donde gente de mayor poder adquisitivo puedan encontrarlo. Pero eso será en un par de días porque igual aún debemos trabajar y reunir el dinero para pagar el transporte, llegar allá y bueno, volver a encontrar un lugar donde descansar y un trabajo temporal. Pero todo va a salir bien. Estoy seguro que sí. ¿Mm? Oh, ¿que por qué estoy tan seguro? No lo sé. A veces estar contigo se siente como que todo es posible. Como que sin importar lo que haya frente a nosotros, si es un obstáculo, un enemigo, una prueba, siento que siempre puedo seguir adelante cuando te tengo a mi lado. Y espero que tú sientas lo mismo cuando estoy a tu lado. Si no, está bien. Pero si te soy sincero también, tengo algo de nostalgia. Hemos pasado mucho tiempo en el desierto y la verdad es que no he pasado tanto tiempo por fuera de la ciudad. Sí, la ciudad del baile. Verás,
No sé mucho de situaciones políticas o geográficas, pero sé que es una de las ciudades más grandes del reino. Tal vez la segunda, después de donde vive el rey, ¿cierto? Pero es una ciudad muy linda, enorme, un callejón tras callejón, plaza tras plaza, mercado principal tras mercado, los templos, las zonas de combate, las escuelas, las universidades, el castillo, la zona de tanto valor, donde vivían todos los ricos, los suburbios, las zonas no tan amigables con los visitantes y todos los puentes que había. Tenía un lugar cerca de la ciudad, una pequeña montaña. Iba ahí una que otra noche y desde ahí podía ver la zona principal, rodeada de dos grandes ríos, cuatro puentes a cada lado, enormes puentes masivos. Y ver cómo la ciudad iba creciendo como si fuera un ser vivo. Siempre pensé que la ciudad era otro ser vivo, que iba creciendo como nosotros vamos creciendo. Empezó siendo un bebé, una pequeña aldea y creció lo que ahora es un adulto o un anciano. Que va creciendo y que tiene a veces incluso personalidad, según los habitantes que tiene, quienes lo dirigen. Siempre he pensado que las ciudades son seres complejos, como nosotros. No todo el mundo tiene máscaras, no todo el mundo tiene cuernos. Todas las ciudades son diferentes. Y esa ciudad tenía algo muy especial. Algo que no he encontrado en las ciudades que hemos visitado en el desierto, ¿sabes? Incluso esta ciudad se siente vacía. Y no lo digo por las personas que hay. Oh, no. Son personas hermosas. La verdad, el plan de pasarnos por esposos me ha permitido acercarme un poco más a todos los habitantes, sobre todo al mercado. Trabajar ahí me ha permitido conocer muchos rumores y muchas leyendas, pero siento que falta algo. Siento que la magia no está acá. No sé si lo has notado, pero desde que nos encontramos en el desierto no he visto magia. Intenté usar, pero simplemente no salió. Las pociones pensé que estaban haciendo efecto, pero no. No sé si es algo especial del desierto, no sé si sea algo especial de esta región. Que bueno, tampoco sé muy bien dónde estamos después de pasar más tiempo acá. Es como un lugar totalmente diferente a lo que los mapas muestran, o al menos lo que recuerdo que mostraban. No recuerdo un desierto tan vasto en el reino. Pero bueno, todo va a estar bien. Estoy seguro que sí. Todo va a estar bien. En un par de días vamos a llegar a la otra ciudad, al mercado negro. Buscaremos tu accesorio y nuestra siguiente aventura será llevarte a ti y a mí a la ciudad para volver a un lugar conocido. Si quieres puedo bueno, disculpa. A veces me emociona mucho. Si deseas,
Puedo llevarte a lugares muy lindos. Puedo mostrarte los lugares que no son tan conocidos, pero que son seguros y que tienen gran parte de la historia de la ciudad. La verdad la quiero mucho. Me vio crecer y yo le vi crecer también a la ciudad. Soy tan de la ciudad como la ciudad lo es de mí. De alguna forma todos los lugares donde crecemos o pasamos parte de nuestra vida se vuelven eso, parte de nosotros. Nosotros vamos cambiando el lugar y el lugar también se va adecuando a nosotros y nosotros nos vamos adecuando al lugar. ¿Cómo se siente? ¿Te gusta? Me gusta mucho el sonido que hace. Se siente como algo muy fresco en medio del desierto. Sí, todo va a estar bien. Vamos a estar bien. Pero volviendo al tema de la magia, no he sentido magia. Incluso en el mercado no he visto ninguna tienda de magia, artilugios de magia, ni siquiera de pociones. Solo hay de armas, armaduras, espadas, lanzas. Y en vez de pociones hay infusiones. Usan mucho las plantas para hacer remedios y bebidas que parecen pociones, pero su principio es más de la naturaleza y no tanto de decir palabras o de dibujar cosas. No lo sé. No sé cómo explicarlo. Pero como que el desierto tal vez tiene su propia regla, ley o antimagia. Podría ser eso. Tal vez alguna zona de antimagia. Tendría mucho sentido. Pero entonces con mayor razón hay que volver a la ciudad principal. Y sentir a nosotros. Pero todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Estoy muy seguro que así va a ser. Shh. Tú relájate. Deja que todo lo que te dije simplemente flote en tu mente. No hay que ponerle cuidado en este momento. Solo relájate. Sigue mi voz y tendrás un día magnífico. Un día muy bonito. Vas a tener un día especial para ti. Y todo va a salir muy bien. Estoy muy seguro que sí. Muy bien. Yo continuaré entonces con mi día. Voy a descansar un poco porque trabajar toda la noche agota. Y tienes tu día libre para hacer lo que tú dices. Voy a estar acá en la casa. No te preocupes. Y antes de que te vayas, gracias. No has hecho nada. O sí. Pero a menos que estés aquí, acompañándome y permitiéndome a mí acompañarte. Ha hecho que mis días sean mucho más amigables. Mucho. Bueno, era eso nomás. Ve, pasa un lindo, hermoso día. Acá estaré.